A continuación, vamos entonces a dar inicio a esta audiencia pública por la verdad en el departamento del Caquetá. De igual manera, queremos manifestarles que hay 3 mesas que están sesionando simultáneamente en esta audiencia, en este recinto. En la parte externa, en el pasillo, está la mesa de recepción de denuncias. Ahí está el equipo de abogados de las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos que hacen parte del movimiento de víctimas, tomando nota con el respectivo formato de las correspondientes denuncias que ustedes van a presentar. Importante entonces que más que una intervención venimos a escuchar con la certeza y la seguridad de que las denuncias que aquí se hagan serán trasladadas al escenario del Senado de la República y a través de él a todas las autoridades nacionales para que la manera como se han venido violentando los derechos humanos en la nación, no queden simple y llanamente en un escenario cerrado, digámoslo, o simplemente desde la voz de las víctimas. La colonización del departamento del Caquetá es, pues, un efecto de los distintos procesos de desplazamiento forzado que la exclusión política, la violencia partidista, la constante contrarreforma agraria y la excesiva centralización de las visiones estatales han generado a lo largo de nuestra historia. Desde hace cerca de 2 años en Colombia asistimos a un proceso paulatino de esclarecimiento, de afirmación de que en nuestro país, a pesar de que se proclama por la Constitución el ser una democracia y un Estado de Derecho, la realidad es que existen crímenes de Estado. Bueno, tenemos que decir que esta audiencia pública es una audiencia que nos muestra justamente la barbarie que se está viviendo en Colombia a razón del conflicto y que este conflicto que no quiere ser admitido por el gobierno colombiano. Bueno, esta es una audiencia que habíamos estado en mora de realizar porque, como la opinión pública sabe, estamos, digamos, como en el corazón de las operaciones del Plan Colombia y del Plan Patriota. Esas operaciones militares, además de enfrentar a la insurgencia, sobre todo han creado una situación muy grave, que es la afectación a los derechos humanos de la población civil. Leemos todos los días la realidad y vemos todos los días la realidad de los crímenes, como las ejecuciones extrajudiciales, las miles de desapariciones forzadas. Están ya hoy, según la Fiscalía General de la Nación, a cerca de 50.000 denuncias en Colombia. Esta audiencia realmente tiene una trascendencia y mucha importancia porque se están dando a conocer, se están visibilizando una serie de actos cometidos por la fuerza pública en el departamento del Caquetá que muy poco se conocían. Lo interesante específicamente de la audiencia que se está llevando a cabo en Florencia es que aquí está la historia de la violación de los derechos humanos en Colombia. No es novedad que en esta parte de la Amazonía occidental se hable de violaciones a los derechos humanos, de falta de escuelas, profesores, atención médica, vivienda digna, etc. Es una tragedia humanitaria. Aquí vemos cómo la gente ha tenido el valor y el coraje pues para denunciar la manera como las fuerzas del Estado colombiano han estado violentando sus derechos. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, que falsos positivos, es decir, ejecuciones extrajudiciales, ha habido desde los años 70 cometidas por el ejército. Acerca de la existencia y la práctica sistemática de esta clase de violaciones, de vulneraciones graves a los derechos humanos, es una verdad que se viene convirtiendo en una verdad de la sociedad colombiana. Hoy nos damos cuenta de que la gente ya está perdiendo el temor a denunciar, a hacerlo públicamente, y eso es muy importante porque realmente eso era lo que necesitábamos, que la gente se atreviera, tuviera el valor de denunciar públicamente y que diera a conocer esos casos para que esto contribuya a que no queden en la impunidad.
Entonces, en el día de hoy, en la mañana de hoy, hemos estado escuchando una serie de testimonios verdaderamente desgarradores, verdaderamente dolorosos, de los atropellos y de la sevicia con que el ejército colombiano ha tratado a la población. Hechos que se manifiestan en asesinatos de civiles que luego son presentados como guerrilleros dados de baja en combate, de incendios de las casas, de saqueos, de robo de ganado, de estigmatización de la población, de desplazamientos masivos, de desapariciones forzadas. Es decir, en esta región ha venido ocurriendo una verdadera tragedia humanitaria que desgraciadamente ha estado oculta durante meses y años ante el resto del país y ante el mundo entero. Nos han hablado de lo que significa los censos poblacionales obligatorios, que son los registros que se hace aquí a la población civil de manera indiscriminada, lo que tiene unos efectos sobre no solamente sobre su desplazamiento, sino sobre sus remesas, sobre la movilidad de sus hijos y de todo. Es un control de la vida cotidiana. Claman, por ejemplo, porque se haga la distinción entre combatientes y civiles. Dicen que no puede seguirse que en aras de la seguridad de manera indiscriminada se esté afectando a todas las comunidades. Caquetá es un departamento estratégico en este proceso que se está dando en Colombia. Hay una gran resistencia social de las organizaciones campesinas, una alta militarización, hay 35.000 hombres del Ejército Nacional que hacen presencia, y en ese contexto se presentan violaciones de derechos humanos de gran magnitud. Hay 32% de la población que está en este momento en situación de desplazamiento, 135.000 personas, más de 700 detenciones de carácter arbitrario, 140 ejecuciones cometidas por miembros de la fuerza pública bajo la forma de esta aberrante práctica que se denomina falso positivo. No es novedad hablar de la presencia paramilitar en los municipios del sur del Caquetá, ni de su falsa desmovilización. Hemos escuchado las voces de organizaciones como la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Pato, Guayabero y Balsillas, donde nos dicen cómo la comunidad se ha declarado en resistencia comunitaria frente a todo este involucramiento que les han querido hacer. Dicen que 24 horas al día tienen la presencia del ejército, 24 horas al día también tienen la presencia de guerrillas, y por eso la comunidad se ha reclamado en resistencia comunitaria y pide que sus derechos sean respetados, e invocando la Constitución Nacional. Cartagena del Chairá ha sido uno de los municipios más azotados por la violencia en los últimos 6 años. En nuestro municipio han sucedido cualquier cantidad de cosas. En Cartagena del Chairá han habido asesinatos extrajudiciales, o sea, ejecuciones extrajudiciales, han sucedido lo mismo que se conocen como falsos positivos. Diario se violan los derechos humanos cuando se les restringe a la gente del campo el llevar a las fincas lo necesario para su subsistencia. Se le viola los derechos a la gente cuando en todos los retenes, que son muchos, se tiene que hacer fila para que los registren, para que los reseñen. Se le viola el derecho a la gente cuando se le impide la movilización a la hora que quiera movilizarse. O sea, Cartagena del Chairá es el epicentro de una confrontación armada en la cual solamente las víctimas son la población civil. Los principales líderes, entre ellos el del Movimiento Nacional de Víctimas, perseguidos y asesinados, en el caso de Joel Pérez, el fundador del Movimiento Nacional de Víctimas, atrozmente torturado antes de ser asesinado. Su cadáver incinerado fue encontrado hace pocos meses en una de las carreteras que llevan de Florencia a una de las poblaciones. Los líderes que estuvieron en las poblaciones que fueron parte de la zona del despeje han sido especialmente perseguidos. En San Vicente del Caguán el cuadro de violaciones es supremamente grave. En fin, una situación que considero yo es una de las más difíciles en todo el país. Bueno, como es sabido, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha venido implementando esta estrategia de audiencias ciudadanas por la verdad como un mecanismo paralelo a la llamada Ley 975 o de Justicia y Paz, porque nosotros no creemos en esa ley y pensamos que esa ley no le está aportando muchos elementos a la verdad.
Entonces nos ideamos esta estrategia paralela, simultánea, que busca por la vía directa también explorar la verdad, encontrar desde las propias víctimas sus versiones, sus testimonios, sus pruebas, para ir construyendo una verdad desde las víctimas.